Entonces, vean, lo que vamos a ver hoy son los ángulos. Hay diferentes formas de ángulos. Solo un momentito. Hay diferentes formas de ángulos. Ya voy un momentito. Solo un momentito. Bueno, hay diferentes formas de ángulo. Pongan atención acá. ¿Oyeron? Los ángulos se pueden representar de diferente manera, como se los dije, se los puse en la materia la vez pasada. Por ejemplo, yo puedo tener un ángulo acá. Vamos a borrar esto acá. Voy a borrarla. Y voy a poner acá. Por ejemplo, yo puedo tener un ángulo acá. Puedo tener esto acá. ¿Verdad? Porque esto es lo principal. Primero que nada, si ustedes sepan diferenciar cómo es un ángulo. ¿Vieron? Digamos que tengo aquí dos puntitos que forman el ángulo. Digamos. Y digamos que aquí tengo que aquí es A. ¿Vieron? A. Aquí va a ser B. B. Y aquí va a ser C. ¿Oyeron? C. Ahí están los diferentes ángulos. Ese es un ángulo. Puedo tener otro ángulo también. Otro ángulo. Digamos acá. Donde solamente esté el puntito del vértice. O sea, el vértice del ángulo. A esto de acá es el que nosotros llamamos vértice. ¿Oyeron? Esto lo voy a poner otro color acá. Este puntito de acá es el que nosotros vamos a llamar vértice del ángulo. ¿Oyeron? Se llama vértice del ángulo. Es el vértice. O sea, es donde se unen los dos rayos. ¿Oyeron? Y pongamos aquí que este sea A, digamos. Y tengo otro ángulo acá. Puedo tener otro ángulo acá. Digamos. Vamos a ponerlo al revés, no importa. Otro ángulo acá. Y digamos que acá no trae, sino que trae una letra del abecedario griego. Digamos que trae la beta. ¿Oyeron? Entonces, la simbología de ángulo, ¿cuál es? Es esta, vean. Esto quiere decir ángulo. Geométricamente quiere decir ángulo eso. El vértice siempre va a ir en el centro. O sea, en este caso, la B va a ir en el centro. Después de ahí, ustedes pueden escoger cualquiera de las otras letras que vaya de primero y vaya de último. Pueden poner C y A. Y otros me dicen, profe, pero oye, yo quiero ponerlo al revés. Yo quiero poner la B que tiene que ir en el centro. Siempre el vértice va en el centro. ¿Oyeron? Entonces, eso es importante. Siempre el vértice va en el centro. ¿Oyeron? Siempre. ¿Oyeron? Entonces, y usted me dice, profe, yo voy a poner aquí la A ahora y aquí la C. Y usted me dice, profe, eso es diferente. No, no es diferente. Es lo mismo. Quiere decir el mismo ángulo. ¿Oyeron? Ah, bueno, pero otro me puede decir, profe, yo aquí en esta, yo solamente quiero poner el ángulo y nada más el vértice. Y también está bueno. Eso no está malo, está bueno también, ¿oyeron? Porque solamente se puede poner el vértice. Porque en el vértice es donde me indica a mí que ahí está el ángulo, vean. Aquí está el ángulo. Aquí está el ángulo. Todo esto es el ángulo, ¿oyeron? ¿Ya? Entonces, y en esta, como no tiene ningún vértice, pero tiene algo adentro, que me dice aquí el ángulo beta, porque está adentro representando el ángulo, ¿oyeron? Entonces yo pongo aquí ángulo beta.
Y listo. Entonces, esas son las formas diferentes de representar un ángulo. ¿Cuál va a ir siempre en el centro? ¿Alguien que me diga? ¿Quién va a ir en el centro siempre? El vértice. El vértice. El vértice siempre va a ir en el centro. ¿Oyeron? Siempre. Después de ahí, ahora vamos a ver un poquito lo que son los diferentes tipos de ángulos y cómo se llaman los ángulos diferentes. Por ejemplo, está el ángulo que mide 0 y ese ángulo nosotros lo vamos a llamar nulo. ¿Oyeron? Entonces, el ángulo que mide 0 se llama nulo. El ángulo que mide más de 0, pero menos de 90, ojo lo que estoy diciendo aquí, menos de 90, ¿verdad? Se llama agudo. O sea, cualquier ángulo que vaya desde el 1 hasta el 89. ¿Oyeron? Cualquier ángulo que vaya desde el 1 hasta el 89 se llama agudo. Es más de 0, pero menos de 90. Después vamos a tener otro angulito acá que es el que mide 90. Ese es exacto. ¿Oyeron? Mide exacto 90. Y ese se llama recto. ¿Oyeron? Después está otro ángulo que es el que mide más de 90, pero menos de 180. O sea, cualquier ángulo que vaya desde 91 hasta 179. ¿Oyeron? Ese nosotros vamos a llamar obtuso. Ojo lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Ese se llama obtuso. ¿Oyeron? Está el otro ángulo acá, el otro ángulo, que es el que mide 180. El que mide 180 se llama llano, es un ángulo llano. Y está el que mide más de 180, o más de 180, pero menos de 360. O sea, cualquier ángulo que vaya de 181 hasta 359. Cualquier medida de esas se le va a llamar cóncavo. Cóncavo. ¿Oyeron? Y por último está el ángulo que mide 360. Ese ángulo 360 se le llama completo. ¿Oyeron? Bueno, entonces de acuerdo a eso, vamos a ver aquí, vamos a completar esto. El nombre del ángulo que mide 90, si mide 90, ¿cómo se llama? Alguien que me diga, por favor. Recto. Recto, correcto, ahí está, recto, de una vez. ¿Por qué? Porque el que mide 90 tiene su nombre y es recto. El ángulo que mide 180 tiene su nombre también, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Llano. Llano. Correcto, llano. Llano, así es simple, llano. ¿Oyeron? Entonces también está otro ángulo que es el ángulo, vamos a ver este, 260. Para ustedes 260, ¿en dónde se ubicaría? ¿En cuál de estas? Alguien que me diga. En el cóncavo. En el cóncavo, correcto. ¿Por qué? Porque es más de 180, pero menos de 360. Ahora, ahí no es que es 180 y 360, es cualquier medida que sea mayor de 180, o sea, de 181 hasta 359. Y 260 está ahí, claro, es cóncavo. Cóncavo, como ustedes quieran ver. 76, para ustedes 76, ¿quién sería ese ángulo 76? Alguien que me diga. Ángulo agudo. Un ángulo agudo, correcto, porque es más de 0, pero menos de 90 es un ángulo agudo, correcto, excelente. Y 145 para ustedes, ¿cuál sería 145? Alguien que me diga. Obtuso. Obtuso, correcto, más de 90, pero menos de 180, obtuso, correcto. Excelente. Y eso es lo primero que tienen que hacer en esta primera parte. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Yo sí, profe. Bueno, excelente. Sigamos, entonces. Vamos con la que sigue. Hoy vamos a ver bastantes temillas, hoy. Entonces, sigamos. Voy a borrar todo esto, entonces, que vimos acá. Todo esto que vimos acá. Lo voy a borrar. Y vean lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vean lo que voy a hacer yo ahora. Yo les voy a poner a ustedes acá. Voy a poner dos ángulos.
voy a ponerlo así. Siempre voy a poner una línea recta acá. Y le voy a poner un ángulo acá. ¿Oyeron? Voy a poner ahora una línea recta. Voy a borrar esto acá. Entonces voy a poner una línea recta acá, que vaya hacia acá ahora. Y otra acá, que vaya así. ¿Oyeron? Y de acuerdo al transportador, ustedes me van a decir cuánto mide. Y aquí yo lo tengo abajito el transportador. Y pongan atención, vean cómo vamos a usar el transportador. Esta cosa acá, vean lo que vamos a hacer. Ocupo poner esto más acá. Esperen, voy a borrar esto. Voy a ponerlo más abajito. Voy a borrar este momentito, porque voy a ponerlo más abajo. ¿Vieron? Más abajito para que se vea lo del transportador. Entonces voy a poner esta acá. Acá. No sé, uno por uno mejor. Porque tengo que ponerlo en el puro centro. ¿Vieron? Ya vi que tengo que poner el puro centro. Entonces lo voy a poner acá. Y pongo acá. ¿Vieron? Entonces yo voy a agarrar el transportador que está aquí abajito. Vamos a poner este transportador acá arriba. Es lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar el transportador. El transportador tiene una rayita exactamente acá. Ahora, ese transportador no me va a servir. Déjenme buscar uno rapidito acá. Déjenme buscar uno aquí rapidito. Porque ese no me va a servir. Yo creo que el que me va a servir es este. Sí, este me va a servir. Ah, listo. ¿Están viendo todos ustedes esa imagen, sí o no? Ahí. ¿Están viendo eso, verdad? Bueno, Sí, está profe. bien. Ahora sí. Este sí me va a servir. Este sí me va a servir. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque este tiene ambas partes. De aquí, de 0 hasta 180 hacia este lado y de 0 a 180 hasta el otro lado. Y así es que vienen los transportadores. ¿Oyeron? Bueno, entonces pongan atención acá. Vean. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes van a poner en el puro centro, acá, donde está el vértice. Aquí va a ir el vértice. Entonces, ustedes van a poner ahí el vértice. Entonces, vean dónde ponemos el vértice. El vértice se pone ahí, del ángulo. ¿Oyeron? El vértice del ángulo. ¿Oyeron? Ahí se pone el vértice, ¿verdad? Vean lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? El vértice va a ir ahí. ¿Estamos entendiendo, sí, dónde tiene que ir el vértice? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahí se coloca, ¿oyeron? Ahí se coloca. Ahora, yo voy y ustedes con un lapicito o con lo que tengan en el momento, cuando vayan a hacer el trabajo, yo voy a marcar acá. Y exactamente acá es donde tiene que ir el ángulo. La medida del ángulo. Y usted me dice, profe, pero ¿de dónde comienzo? Si aquí está 180 y 0. Siempre tienen que comenzar desde 0, ¿oyeron? Desde 0 siempre. Siempre desde 0. Ahora, y si ustedes ven acá, aquí va esto, y vean qué bonito va esto. Esto va desde 0 hasta acá, mide 10, 20, 30, y cada rayita se va contando como de uno en uno. Vean que aquí esta rayita, si ustedes ven desde 0 hasta 10, hay 10 rayitas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, chiquititas? ¿Estamos todos entendiendo, sí o no, que hay 10 rayitas desde el 0 hasta el 10, sí o no? Sí, señor. Y desde el 10, desde el 10 hasta el 20 también hay otras 10 rayitas, ¿verdad que sí? Y Señor. desde el 20 al 30 igual hay otras 10 rayitas. Correcto, excelente. Entonces, ustedes van aquí, entonces yo voy contando aquí, desde 0 siempre, aquí está el 0. ¿Vean? Aquí está el 0. Entonces, 10, 20, 30, y ahora voy a contar las rayitas. Aquí está el 30, me estoy ubicando yo el 30, ¿verdad? Y ahora cuento las rayitas. 1, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la parte roja, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 rayitas. Entonces, ¿cuánto mediría ese ángulo? Alguien que me diga, por favor. ¿Ah? Un momentito. Entonces, alguien que me diga cuántas rayitas
Son 7 rayitas. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Alguien que me diga, porfa. Si aquí es 0, es como ir contando, vean. 0, 10, 20, 30. Aquí ya tengo que contar las rayitas. Entonces, aquí sería 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Exactamente en el 37 está. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Alguien Sí, que me diga que no, profe. Sí, profe. ¿alguien que me diga que no entendió? ¿O todos entendieron? Bueno, entonces, como les dije, vean, van contando 10, 20, 30, y aquí comienzo a contar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? Va a medir 37 grados. Y listo. Así se usa un transportador para averiguar la medida de un ángulo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, está Sí, bien. profe. Está bien, excelente. Voy a borrar entonces esto porque ahora lo voy a ubicar hacia otro lado. Hacia otro lado. Entonces yo lo voy a ubicar ahora hacia acá. Hacia acá lo voy a ubicar ahora. Voy a poner a mí acá. ¿Oyeron? Hacia acá. Como les dije, el vértice es este, ¿verdad? Entonces, yo agarro el transportador, que en este caso lo agarro, y entonces me voy acá y lo pongo exactamente en el vértice. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que se tiene que poner en el vértice, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. y ahora, vean que aquí ya voy a contar diferente. ¿Por qué diferente? Porque ya va hacia el otro lado. El 0 está aquí. Vean que en esta flecha me guío y el 0 ya está acá. Siempre tienen que comenzar a contar desde 0. Este 180 que está aquí no le hagan caso, siempre es desde 0. Este 180 que está acá es porque si fuera hacia el otro lado, voy hacia acá yo. Pero ya ahora tengo que ir hacia dónde? Tengo que ir hacia acá, contando hacia acá. ¿Oyeron? Entonces, aquí está el 0. Entonces voy a contar yo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Aquí llego ya. ¿Por qué voy a llegar ahí? Porque ahora voy a contar aquí las rayitas. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Alguien que me diga. Bueno, perdón, vamos a contar de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Llego aquí y ahora comienzo a contar. 131, 32, 33, 34, 35, 36. Entonces, 136 mide ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Excelente. Entonces ya saben cómo medir un ángulo si yo a ustedes los voy a poner a medir. ¿Estamos entonces, sí o no? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces esta es la parte del transportador. No es nada del otro mundo. Vean que no era nada difícil. Es muy fácil averiguar la medida de un ángulo con el transportador. El transportador a mí me ayuda mucho. Vamos acá entonces. Voy a borrar todo esto y ya voy a borrar el transportador porque vamos a dejar el transportador y seguimos con otra parte. ¿Oyeron? Voy a borrar esto. Y voy a dejar el transportador ya de un lado. Vamos a dar de un lado y lo borro. Y vamos con la parte de aquí abajito ahora. Y voy a subirla. Y entonces pongan atención acá. Esto es como una teoría también y muy fácil. Vean. Es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque es muy fácil. Por esto. Vean. Los ángulos son complementarios. Dos ángulos son complementarios. Si suman 90 grados. ¿Oyeron? Si suman 90 grados.
Entonces, dos ángulos complementarios suman 90 grados. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar el complementario de otro ángulo? Para averiguar el complementario. Bueno, el ángulo complementario, pongamos. El ángulo complementario de otro ángulo, lo que hacemos es restarle a 90 el ángulo que me dan. Ojo lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? El ángulo que me dan. ¿Oyeron? Porque son complementarios. Ahora, si me piden a mí suplementarios, entonces suplementarios es otra cosa ahora, ¿eh? ¿Oyeron? Suplementarios. ¿Qué son suplementarios? Son dos ángulos que suman 180. Y entonces, igual, ¿qué hago yo entonces acá? Igual. Lo mismo para averiguar. Entonces, para averiguar el ángulo. Tilda acá, ángulo, se tilda, ¿verdad? El ángulo suplementario de otro ángulo lo que hacemos es restarle a 180 el ángulo que me dan. ¿Oyeron? El ángulo que me dan. Aquí faltó poner ángulo de otro ángulo. ¿Oyeron? Entonces, eso es lo que hago. Ahora, ¿y qué son congruentes? Más fácil congruentes, ya que son más congruentes. Congruentes son dos ángulos que miden igual. ¿Oyeron? Dos ángulos que miden igual. Ah, bueno, entonces yo voy acá y me está diciendo a mí, el complementario es 62. Entonces me están pidiendo complementario. Bueno, entonces yo sé que complementarios son 90. ¿Oyeron? 90 grados. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me dice aquí, para averiguar el ángulo complementario de otro ángulo, lo que hacemos es restarle a 90 el ángulo que me dan. Entonces yo hago lo que hago es, a 90 le voy a quitar 62 y ya estoy averiguando el complementario de él. ¿Cuánto me da 90 menos 62? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Cuánto da 90 menos 62? ¿Ah? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Profe. 28. ¿Cuánto es? Díganme. 28. 90 menos 62, 28. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque si yo sumo 62 más 28 me da 90. Suplementario, vean. Suplementario. Entonces, suplementario es 180. Entonces, hago lo mismo. Como son suplementarios, entonces a 180 le quito ¿qué? Le quito el ángulo que está acá, que es 120. ¿Y cuánto me da 180 menos 120? Alguien que me diga, por favor. ¿Cuánto da? 180 menos 120. ¿Ah? ¿De ahí? Dígame. 60. 60. Es una simple resta, ¿verdad? 60. Y aquí dice congruente. Bueno, congruente no es otra cosa más congruente que son iguales. ¿Oyeron? Entonces, congruente es igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, como son congruentes, entonces, si él mide 70, el congruente a él, ¿quién va a ser? Ya, y él mismo 70 también. ¿Oyeron? 70 también. Así es simple. Aquí me dicen complementario, entonces hago lo mismo de arriba. 90 menos 34
¿Cuánto me da 90 menos 34? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto da? 56. 56, excelente. 56. Y aquí me están pidiendo suplementario, entonces hago lo mismo, 180 menos 167. ¿Cuánto me da eso? 13. Creo que 13. 13, correcto. Y listo. ¿Entendieron todos esa parte, sí o no? ¿Cuándo es Sí, señor. complementarios? Cuando es complementario, ¿le resto a cuánto? ¿Cuándo es complementario? 90, 90. ¿Y cuando es suplementario? 180. Ah, correcto. 180. ¿Y si dice congruente? ¿Y si dice congruente? Siempre es el mismo ángulo. El mismo ángulo, correcto. Excelente. Entonces, eso es este tema de acá. Vean qué fácil que es. Voy a borrar todo eso entonces para la última parte ya. ¿Oyeron? Vamos con la última parte. Borramos acá. Y pongan atención acá. Yo aquí me están pidiendo dos ángulos adyacentes, opuestos por el vértice y consecutivos. Y pongan atención acá, por favor. Cuando son consecutivos es muy fácil. ¿Por qué? Porque en consecutivos, y lo voy a poner acá de verde, consecutivos, la palabra lo dice, son dos ángulos que están a la par. O sea, dos ángulos que son seguidos, que están seguidos, la palabra lo dice, ¿verdad? Consecutivos son dos ángulos, son consecutivos, son dos ángulos que están a la par. ¿Oyeron? Que están a la par, la misma palabra lo dice consecutivos. ¿Oyeron? Entonces, algo importante, y quiero a alguien que me diga, ¿todos tienen el mismo vértice, sí o no? ¿Ah? ¿Todos tienen el mismo vértice, sí o no? Alguien que me diga. Sí, señor. Sí, claro, ¿cuál es el vértice? Alguien que me diga. La Q. La Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Como todos tienen el mismo vértice, la Q de fijo tiene que ir ¿en dónde? Alguien que me diga. ¿En dónde tiene que ir la Q? En el centro. En el centro, correcto. Vértice. En el centro. ¿Oyeron? La Q tiene que ir en el centro porque es el mismo vértice para todos. Entonces, como son consecutivos, entonces yo escojo ángulos consecutivos. Bueno, yo escojo acá este y este, y son consecutivos. ¿Por qué? Y porque están a la par uno con otro. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a copiar primero. Bueno, voy a poner otro color acá para que ustedes lo logren notar. Entonces, y lo voy a poner aquí de verde. Ellos dos son consecutivos, entonces voy a hacer primero el ángulo verde, que el ángulo verde es, entonces, pueden poner la R y la P como ustedes quieran, de primero o de último. Entonces yo voy a poner la R primero, pero ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran, ¿verdad? R, la Q va en el centro, te pongo la Q y después la P. ¿Y con quién sería ese ángulo? Con el otro. El otro que está ahí, ¿cuál sería? Entonces sería importante poner la simbología de ángulo, ¿verdad? Pues entonces está o P. Pueden poner cualquiera de ustedes, voy a poner la O, la Q en el centro. Y sigue la P. ¿Oyeron? Y sigue la P. ¿Oyeron? Y listo, ya averigüé dos ángulos consecutivos. ¿Oyeron? Ahora, para adyacentes, ¿qué van a hacer? Ojo, para adyacentes, ¿qué van a hacer? Van a escoger una recta para adyacentes. Para que ustedes logren entender esos adyacentes. Para adyacentes, ¿qué se escoge? Se escoge una recta. Se escoge una recta. Díganme ustedes cuál recta quieren escoger. Una recta y un punto cualquiera que no esté en la recta que se escogió. Que no esté en la recta que se escogió. Entonces, díganme ustedes
Una recta ahí cualquiera, que quieran coger ustedes. Cualquier recta acá. Hay dos rectas aquí, díganme cualquiera. ¿Cuál quieren coger ustedes? La P. ¿La? S y O. ¿La qué, perdón? O No, la S y la O. y la O, correcto, está bien, la S y la O. La S y la O. Entonces yo pongo la S acá. Y pongo la O acá. Y pongo la Q, porque la Q es la que está ahí. Ahora díganme cualquier otro punto que no sea cualquiera de ellos, cualquiera otro. Cualquier otro, díganme. Que no sea ninguno de ellos, cualquier otro punto, ¿cuál? Cualquiera. Profe, ¿Ah? la P y la R. No, no, pero un punto solamente, cualquier otro punto. La R. La R, está bien, entonces ustedes cogen la R. Vean cómo estoy cogiendo la adyacente acá, entonces yo cojo la R. La R. ¿Me oyeron? La R. Entonces ya tengo los dos ángulos formados ahí. Formo acá y este de acá. Entonces, ¿cuáles serían los dos ángulos? Sería el ángulo, entonces sería el ángulo O, Q, R. Y sería el otro ángulo, sería el S, Q, R. Y listo, tengo los dos ángulos. Ahora, para opuestos, para opuestos, por el vértice, para opuestos por el vértice, para opuestos por el vértice, entonces yo voy a escoger acá, para opuestos por el vértice, díganme las únicas dos rectas que hay ahí. ¿Cuáles son las dos rectas que hay ahí? Está la recta P, ¿verdad? Q, T, ¿verdad? Y está la recta, la otra recta es esta. Entonces, para el opuesto por el vértice van a escoger las dos rectas que están ahí. ¿Oyeron? Entonces sería la otra recta, sería O, QS. QS. Entonces, yo escojo acá entonces este ángulo de acá y este de acá son opuestos y los otros opuestos serían, y lo ponen de color rojo, sería este de acá con este de acá. Son otros opuestos. Entonces, para los opuestos por el vértice, ¿qué se escogen? Se escogen dos rectas. Dos rectas. ¿Oyeron? Entonces, voy acá, ya acá termina la lección, y voy a escoger los verdes. Los verdes serían entonces, los ángulos verdes serían O, Q, P, ¿verdad? O, Q, P. Y el otro ángulo verde, ¿quién sería? Sería SQT. SQT. ¿Oyeron? Y listo. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a quedar aquí. Voy a grabar la clase. ¿Está bien? ¿Oyeron?
¿Estamos bien Ok. todo entonces? Entonces, para lo opuesto por el vértice, pongo 2 rectas solamente, ¿oyeron? 2 rectas. ¿Oyeron? Ok. Y listo. ¿Estamos entonces? Voy a grabar la clase, se esperan a la clase para enviársela, ¿oyeron? ¿Está bien? ¿Está bien, profe? Está bien, Bueno. profe. Bueno, ya se las envío, ¿oyeron?